equipos de pastoral, bienvenidos en esta mañana a este primer encuentro, primer taller que les hemos convocado desde la Delegación de Pastoral Educativa y Pastoral Catequética. Para mí es un gusto poder tenerlos en esta mañana, optimizar este espacio que vamos a tener desde las parroquias, desde los distintos colegios que tenemos en nuestra diócesis. Así que me alegra mucho poder tenerles a ustedes acá. Les voy a dar las indicaciones básicas del encuentro que vamos a tener. Es un encuentro que está coordinado, le digo, por favor los micrófonos, gracias. Es un encuentro que está coordinado precisamente desde la Delegación de Catequesis y la Pastoral Educativa de nuestra diócesis de Sonsón, Río Negro. Vamos a abordar un tema que creo que es muy pertinente en las circunstancias, en los momentos en que estamos, que es cómo entender el acompañamiento de la pastoral a los niños, a los jóvenes de hoy en este contexto de pandemia y pospandemia, ¿cierto? Creo que es un tema muy amplio y creo que va a ser muy pertinente para todos nosotros, los que estamos en las parroquias, los que trabajamos en los colegios, los que son docentes, los que son sacerdotes, los que están en distintos espacios. Así que yo quisiera invitarlos para que aprovechemos al máximo este espacio. Bueno, la hermana Claudia Tolosa es la delegada de pastoral de catequética de nuestra diócesis. Nombre mío el padre Hugo Hoyos, por si alguno de pronto no me ha visto, no nos conocemos, que se hace una posibilidad de acercarnos a este encuentro. Este va a ser la dinámica. Bueno, nos va a acompañar de manera especial el señor Óscar Pérez Sayago. Él en este momento es el secretario general de la Confederación Interamericana de Educación Católica, que es una institución muy valiosa para la Iglesia y para todo el continente americano. Él nos está acompañando desde la ciudad de Bogotá. De antemano le agradecemos su disposición, su valioso tiempo, y estoy seguro, desde su experiencia, desde su conocimiento, nos va a aportar y nos va a ayudar mucho a discernir también y a tener como herramientas válidas para poder nosotros activar nuestro trabajo y poder fortalecer nuestro servicio en la diócesis, en la parroquia, en los colegios, en los lugares en que estamos. Así que a Óscar le agradecemos por su presencia, ya lo escucharemos ahora, él se presentará también. La dinámica es en este momento es el saludo de parte de la Delegación de Pastoral Educativa, a nombre mío, a nombre de la hermana Claudia, que también les hablará ahora, en nombre de nuestro obispo, Monseñor Fidel León Cadavid, y de toda la diócesis. Pues bienvenidos todos y cada uno de ustedes, gracias por estar acá. La dinámica es sencilla, vamos a iniciar como buenos cristianos que somos, poniendo las manos del Señor este momento, dándole gracias a Dios, y bueno, ya la dinámica se va dando precisamente lo que tenemos. Está también Julián, que es el asistente de Pastoral Educativa. Durante el chat también habrá algunas preguntas, unas de las preguntas. Padre, el micrófono. Ya. Ok. Decía que Julián va a estar pronto. Luego vamos a pedir de las parroquias que estamos para que nos reportemos un poco y luego dar un registro como para tener un acompañamiento y luego poder seguir comunicándonos. Este es como el primer encuentro ya con Óscar. La idea es que el segundo semestre podamos tener otro, si Dios nos lo permite, ojalá fuera presencial. Bienvenido sería. Aquí en nuestra diócesis, Óscar de antemano está invitado a este espacio, a esta zona del Oriente Antioqueño, pero creemos que es muy valioso y sobre todo de que va a ser, es como el primer encuentro, esperamos que el segundo semestre vamos a hacer el segundo. Si es presencial, bienvenido sea y qué rico, y si es virtual, pues así lo haremos, ¿cierto? A todos un saludo muy especial, muy buenos días, en nombre de la Delegación de Pastoral Educativa, de Pastoral de la Catequesis, hermana Claudia, entonces, cuando quiera. Ok, muy buenos días a todos, a nuestros queridos profesores que se van conectando y también nuestros catequistas, obviamente a Óscar, secretario de la CIE. Ya lo decía el padre Hugo, vamos a iniciar con una oración. Pedimos a Julián entonces que nos haga el favor allí de proyectarla. Ya es el momento, Julián, para proyectarla. Y mientras tanto, pues también comentarles a todos, ¿no? El por qué docentes y catequistas, porque creemos que en nuestras manos están la fe de estos niños y jóvenes que se van formando a través de nuestros espacios, no solo de catequesis, sino aquellos espacios de formación que vamos teniendo en nuestros espacios, ¿ya? Bueno, vamos a hacer nuestra oración. Creo que no la subió, no importa, vamos desde aquí.
Nos disponemos todos pues para este Venga. momento y poder entonces de esta manera iniciar. Educar es lo mismo que poner motor a una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso, uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. También es consolador soñar mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño, esa niña, irán muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca en barcos nuevos, seguirá nuestra bandera enarbolada. Que el buen Dios nos abra la mente y el corazón para recibir todo lo que queremos compartir en el día y en la jornada de hoy. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí, le damos la voz a Óscar y te escuchamos. Con el micrófono. Buenos días, ya me escuchan, ¿cierto? Muchas gracias para todos. Un saludo de la Confederación Interamericana de Educación Católica, CIEC. Yo siempre inicio con una frase de marketing, ¿no? Somos la red más grande de educación católica de América. Nosotros nacimos en 1945 y agrupamos los colegios católicos desde Canadá hasta Argentina. Nosotros fuimos primero que la CLAR y fuimos primero que el CELAN, era lo interesante. Hoy la CIEG reconocemos que la escuela católica del mundo tiene el 35% en el continente. Es decir, América es la región más viva, es la región más fuerte en educación católica. Entonces, tenemos que aprovechar todas estas oportunidades para seguir haciendo un trabajo fuerte. Quizás muchos niños y jóvenes ya no van a las iglesias casi, ¿no? Quizás hemos pasado de una época confesional confesante a una época confesional no confesante. Es decir, nosotros aprendíamos la fe en la familia. Entonces muchos de nosotros desde pequeñitos entonces íbamos a la iglesia con nuestros papás. No sé si se acuerdan que la mejor ropa uno la utilizaba para la Eucaristía los domingos, etcétera. Pero ahora nuestros niños, sus papás son millennials. Y entonces uno es ateo, el otro es católico, el otro es evangélico, el otro es testigo de Jehová, el otro no cree no cree en nada. Entonces nuestros niños y jóvenes están en una confusión religiosa, no saben a quién seguir, no saben a dónde ir. Y entonces tanto la catequesis como la pastoral educativa debe hacer un esfuerzo por hacer un primer anuncio. Y el Papa Francisco insiste que el primer anuncio no es de palabra. Nosotros generalmente creemos que el primer anuncio es ir a hablar, ir a comunicar. Cuando nos dicen evangelizar, nosotros de una vez pensamos en ir al otro. El primer anuncio tiene que ver con un testimonio. Cuentan que en la Jornada Mundial de la Juventud en Polonia, un grupo de jóvenes le preguntaban al Papa Francisco qué decirle ante los niños, ante los jóvenes que eran ateos, y le preguntan: Papa, ¿qué les digo a la gente que es atea? Y entonces el Papa le dijo: lo que menos tiene que hacer es decirle algo, lo que tiene que hacer es actuar. Y por eso, en el contexto en el que nosotros estamos viviendo, en el contexto en el que nosotros estamos con este contexto de pandemia, de situación, de todo, pues tenemos que dar testimonio. Y el Papa Francisco insiste en que no hay que ser maestros, sino hay que ser testigos. Y hay que ser testigos de que es posible ser buenos, hay que ser testigos de que es posible ser bondadosos, hay que ser testigos de que es posible ser misericordiosos, ¿no? Hay que ser testigos de que es posible tratar tanta bondad. Y el primer gran desafío, antes de compartir la diapositiva, es que nosotros como educadores, como catequistas,
catequistas, nosotros como profesores de religión o profesores de cualquier otra asignatura, tenemos la tarea de volver a ser humanos. Y entonces alguien me dirá, pero ¿cómo así volver a ser humanos si ya lo somos? No, somos la especie que más se desangra. Somos la especie que más se acaba, somos la especie que más se mata a sí misma, somos la especie que por envidia, no sé si pasa en sus lugares, pero espero que no, que en Sonsón Río Negro no haya chisme en las parroquias, ¿no? Espero que en Sonsón Río Negro no haya chisme en los colegios. Dice el Papa que donde más hay terrorismo del chisme es en una sala de maestros. Yo espero que en los colegios de allá no, que en las parroquias hay una viejita chismosa que es la que manda y entonces el Papa nos dice que el Papa nos invita a que la escuela católica es un lugar de humanización y nosotros tenemos como tarea, tanto en la catequesis como en la pastoral educativa, volver a ser humanos. ¿Volver a ser humanos para qué? Para decir que sí es posible mostrar a un Dios que se hizo hombre. Por eso voy a compartir, si puedo compartir la pantalla, ¿cierto? Sí. Vamos a compartir, creo que no, yo borrar mis dibujos, yo me fui para otro lado. Un momentico que me fui para otro lado. Ya, diapositiva y listo. Ya se ve, ¿cierto, hermana o padre? Acompañar pastoralmente a los niños y jóvenes. Y es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿en dónde estamos educando? Dice el Papa Francisco que tenemos que tener, los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Y entonces uno de los problemas que nosotros tenemos a veces en la pastoral es que tenemos mucho la mirada en el cielo, pero nos olvidamos de la tierra. Y entonces sí, nosotros queremos evangelizar, queremos acompañar, queremos construir una sociedad distinta, pero nos damos cuenta que los niños y jóvenes hoy son totalmente distintos, ¿sí? Los niños y jóvenes van cambiando cada año. Hay tres cosas que es importante a la hora de conocer a los niños y jóvenes de hoy. Primero, la música. Profes, catequistas, hay que escuchar la música de los niños y jóvenes. Si la música de los niños y jóvenes nos parece ruidosa, es que nosotros ya somos viejos, porque los niños y jóvenes hoy escuchan música ruidosa. Tiene que ser música a alto volumen. Entonces, hoy es necesario acercarnos a la música de ellos, ver qué es lo que transmite. Hoy, si no escuchamos la música de ellos, si no acompañamos lo que ellos escuchan, pues los maestros van a ser Maluma, J Balvin, Justin Bieber, etcétera. Entonces toca escuchar la música. Nosotros en nuestra etapa juvenil tuvimos música que nos marcó, ¿no? Me acuerdo que estuve en Medellín con una congregación religiosa, hicimos un taller de pastoral vocacional, les decía yo a las hermanas, recuerden la música de su época. Y entonces cada hermana cantaba una música de su época y una hermana dijo, soy rebelde porque el mundo me hizo así. Y era una canción, no sé, de hace como 30, 40 años. Entonces la hermana decía, es que en mi época no podíamos hablar. Y la manera de uno manifestar lo que podía hacerlo era por medio de la música. Lo mismo le pasa a los niños y jóvenes de hoy. Ellos son monosílabos, ¿no? Poco hablan, poco expresan, ¿sí? Y entonces la manera en que expresan es a partir de la música y resulta que la música de ellos es ruidosa, la música de ellos es morbosa, ¿no? Las 4 Babies de Maluma, la música de ellos habla de tener sexo todo el día. Entonces es necesario que nosotros, si queremos acompañar a los muchachos, escuchemos la música de ellos para saber dónde van. Segundo elemento para acompañar a los jóvenes de hoy, tiene que ver con la moda. Los niños y jóvenes se dejan permear por la moda y la moda no solamente tiene que ver con la ropa, ¿no? Entonces, no sé si pasa en los colegios de ustedes allá o en las iglesias que los muchachos de ahora andan descalzonados, que se le ven los calzones o los boxers y entonces caminan mirando hacia adelante, es la generación sin cola porque caminan hacia adelante y muestran los boxers o los calzoncillos. Esos son modas que pasan en los jóvenes. Y entonces una moda que utiliza es los pantalones entubados. Y ellos creen que es la última moda, pero los pantalones entubados ya existió hace como 40 años, ¿no? Pero resulta que la moda entre los jóvenes termina siendo cíclica, se va repitiendo. Y entonces la moda no solamente tiene que ver con la ropa. Si Maluma mañana amanece con 2 líneas acá, si Maluma ahorita que está pintado de amarillo, entonces al otro día llegan los jóvenes pintados de amarillo el pelo, llegan con las 2 líneas. Y entonces, ¿qué pasa? Nuestros niños y jóvenes se ven permeados por la moda que les venden los medios de comunicación. Ojo, y la moda no solamente tiene que ver con formas de vestir o apariencias físicas. La moda también tiene que ver con el lenguaje.
tiene que ver con el lenguaje. Entonces, yo soy cucuteño, frontera con Venezuela, me gradué en el 2001 del colegio, me acuerdo, y en grado 11, que un compañero le dijera a uno marica era una ofensa, pero ahora uno llega a un salón y todos son maricas, es la palabra de los jóvenes de ahora. ¿Qué marica? Buenos días, marica, hola, marica. Y antes era entre los hombres y ahora es entre las niñas, ¿no? Uno va y las mujeres, también las jóvenes, empiezan a decir marica, 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 marica. Entonces tiene que ver hasta con un lenguaje. Los niños y jóvenes hablan de manera distinta. Y entonces es importante atender las modas para saber qué música escuchan, cómo hablan, cómo se expresan, cómo manifiestan sus sentimientos. En nuestra época, uno le decía a la novia por ahí a los 6, 7 meses, te amo. Ahora los niños y jóvenes le dicen te amo a menos de las 2 horas. Y entonces terminó con él y ya empezó con un nuevo novio, ya le dice te amo, marica. Y termina con él y al otro día ya le dice al otro te amo. Entonces una explosión sentimental que es necesario acompañar. ¿Por qué? Porque los niños y jóvenes se mueven por enclaves emocionales. Y esos enclaves emocionales tienen que ver con el WhatsApp. En nuestra época uno expresaba. Ahora nuestros niños y jóvenes no expresan, sino le comunican por medio de los emoticones de WhatsApp. Entonces uno no dice te amo, sino le manda la carita con los ojos, ¿no? Entonces uno antes daba un beso, ahora con todo esto de la pandemia, donde ya uno no se abraza, donde ya uno le tiene miedo a todo mundo, entonces ahora uno expresa sentimientos por medio. Y la tercera tiene que ver con la búsqueda de héroes, ¿sí? La búsqueda de héroes o modelos. Recuerden, son 3 cosas para acompañar a los niños. Sí, a los niños y jóvenes. Si nos quedan claras estas 3 cosas, ya no hablo más y ya terminé el día de hoy. No mentes. La primera, la música, la segunda, la moda y la tercera tiene que ver con la búsqueda de héroes y modelos. Toda generación busca héroes y modelos a seguir. ¿Qué pasa con los niños y jóvenes de hoy? Ya no encuentran esos héroes en la casa. Muchos de nosotros teníamos nuestros papás como héroes, pero recuerden que la familia está desintegrada. Un 60% viven con papá o con mamá o con los abuelos. No hay un sentimiento de familia o familias donde hay agresión, donde hay maltrato, donde no ponen atención, etcétera. O también muchos de nosotros somos educadores porque tuvimos modelos en la escuela, ¿no? Educadores en la escuela que nos acompañaron y que fueron referencia. Hoy lastimosamente nuestros niños y jóvenes no encuentran modelos ni en la casa y también en la escuela. Entonces, ¿qué pasa? Esos modelos que ellos siguen son los modelos que venden los medios, son los modelos que venden los medios de comunicación. Y los modelos que venden los medios de comunicación son modelos que son momentáneos, son modelos que cambian. Entonces, el que ganó el desafío esta semana es el modelo, pero en una semana entonces ya nos venden otro. Entonces van cambiando y son modelos que no tocan el interior. 3 grandes desafíos que tenemos hoy en la pastoral y en la catequesis. Primero, escuchar la música de los niños y jóvenes para que Maluma, J Balvin y Justin Bieber o Madonna no terminen siendo los maestros de ellos. Segundo, estar atento a las modas, los lenguajes, las formas de vestir, las formas de expresar, ¿sí? Para acompañar. Y tercero, estar atento a los héroes que les proponen. Por eso el Papa Francisco en la primera encíclica nos habla de lo importante que es primeriar. Es una palabra bergogliana, o sea, el primeriar es caminar, primoriar es estar ahí atento, ¿sí? Estar ahí escuchando, ¿sí? Por eso la vida, Dios nos ha dado 2 oídos y una boca, 2 oídos para oír más y una boca para hablar menos. Nosotros tenemos que cambiar. Paulo Freire en educación nos hablaba de que los docentes estamos acostumbrados a hablar mucho, así como yo voy a hablar hoy porque no hay, pero nos gusta hablar demasiado. Y entonces queremos darle a todos y resulta que la primera tarea del evangelizador es primero evangelizarse a sí mismo. Evangelizarse a sí mismo y luego salir a acompañar a otros, salir a acompañar a otro en sus realidades, salir a acompañar a otro en sus circunstancias y sobre todo salir con la actitud de misericordia. ¿Sí? De misericordia es no ir a atacar al otro, porque generalmente con los niños y jóvenes, siempre tendemos al regaño. Entonces uno le pregunta a los jóvenes, ¿qué quieren? Entonces no es que los adultos siempre nos regañan, nos castigan, y entonces nosotros en vez de asumir la actitud de Mateo 25, asumimos la actitud de Mateo 23. Recuerden en Mateo 25, ¿no? Las obras de misericordia. Y entonces las obras de misericordia, dar de comer, dar de beber, escuchar, etcétera. Mientras que el Papa lo dijo en un video que nos mandó a la CIED,
decía, nosotros debemos educar de acuerdo a Mateo 25 y no Mateo 23. Mateo 23 son los piropos que Jesús le echa a los fariseos de su tiempo. Y le dice, ustedes, sepulcros blanqueados, se muestran perfectos ante los demás, pero ustedes no dan ejemplo. Y entonces el Papa nos da duro porque nos dice hay que educar más de acuerdo a Mateo 23, 25 que Mateo 23. Y entonces las nuevas culturas infantiles y juveniles nos presentan un desafío tanto a la escuela, a la parroquia, pedagógico y didáctico a la hora de presentar el evangelio a los niños y jóvenes. ¿Por qué? Porque son niños y jóvenes que no comen cuento fácilmente. En nuestra época el catequista nos decía Dios existe, y uno ¿qué hacía cuando en nuestra época el catequista nos decía Dios existe? Uno lo escribía en el cuaderno y lo creía. Hoy en día uno le dice al niño Dios existe y le alza la mano a uno y le dice, profe, me está diciendo mentiras, profe, usted me quiere engañar, profe, yo soy ateo. ¿Sí? El contexto ha cambiado tanto que nos obliga a nosotros como docentes a cambiar la forma, la metodología, nos obliga a cambiar el lenguaje, ¿sí? Con el que acompañamos. Escuchemos al Papa. Me dicen si se ¿Quieren escucha. ser esperanza para el futuro o no? Seguro. Con dos condiciones. No hay que pagar la entrada, no. La primera condición, tener memoria. Preguntarme de dónde vengo. Memoria de mi pueblo, memoria de mi familia, memoria de toda mi historia. Un joven desmemoriado no es esperanza para el futuro. Segunda condición, sí. Para el futuro soy esperanza. Y del pasado tengo memoria, me queda el presente. ¿Qué tengo que hacer en el presente? Tener coraje. Tener coraje. Ser valiente. Ser valiente. Y entonces ¿Quieren ser esperanza para el futuro? Nos preguntamos nosotros en qué contexto estamos educando, quiénes son los niños y jóvenes que están hoy, qué desean nuestros niños y jóvenes, hacia dónde van, qué es lo que necesitan, cómo hablamos con ellos, que es supremamente importante. Y esto es bueno tener en cuenta porque en nuestra época, a nosotros en la juventud, pues uno quería estudiar, uno quería ser adulto rápidamente, ¿no? Hoy entonces los adultos al revés, los adultos quieren ser jóvenes, ¿no? Nos venden el ideal de juventud. En nuestra época uno quería salir de la casa, uno quería salir de la casa, entonces uno o se casaba o era sacerdote, ahora la gente quiere ser soltera, o sea, ha cambiado tantas las cosas que nos obligan a estar pendientes de esta situación. En nuestra época los que más sabían era el maestro de la escuela y el cura del pueblo, eran los que más sabían. Hoy en día ya ni el cura ni el maestro, porque San Google sabe más que el cura y el maestro. ¿Sí? ¿Por qué digo San Google? Porque San Google le da a uno en 0,009 segundos respuesta a todo. Nosotros para pedirle a la Virgen toca hacer una novena de 9 días o a un santo. En cambio Google le responde a uno en 0,009. Entonces esto nos obliga a acompañar todas estas situaciones y nos obliga a entender que nuestros niños y jóvenes hoy son hijos de la soledad, que hay crisis de autoestima, hay ausencia de utopías. Y con esto del coronavirus, la utopía se ha ido al carajo porque ya no queremos pensar en el mañana. Ayer estaba hablando con unos amigos virtualmente, entonces un compañero se le salió y dijo, no, yo estoy seguro que si se vienen otras 2 pandemias, yo cambio. Y entonces dijo, no, mejor no digo eso porque ya no sabemos si se nos viene, vamos en la tercera ola del COVID. ¿Sí? Entonces ya el miedo al futuro nos obliga a vivir el presente al máximo, ¿no? La canción de no me acuerdo, esta cantante que dice, el presente es lo único que tengo, el presente es lo único que soy, ¿no? Son frágiles, hay un individualismo. ¿Por qué? Porque la sociedad nos forma para ser egoístas desde pequeños, pero no autónomos, porque queremos todo para sí, pero poco se nos dificulta. Una crisis de la ética, el consumo como respuesta, la erotización donde todo es erótico, donde todo tiene que ver con la crisis de roles sexuales. Entonces un joven ahora ya no le dice, no, yo soy homosexual, heterosexual, sino no, yo soy pansexual. Yo no me enamoro del sexo, sino de la persona. Todo esto nos obliga a estar atentos, ¿no? Y no ir con la actitud de juzgar, porque es que a veces, me perdonará, voy a ser imprudente en lo que voy a decir, me acusan de hereje. Una vez, hace
10 años me invitaba en una arquidiócesis de otro país, no de Colombia, y entonces estábamos hablando de introducir el internet en los espacios evangelizadores. Y me acuerdo que el obispo auxiliar llegó y dijo en la homilía de cierre, dijo que el internet era obra del demonio. Es que el internet hoy es obra del demonio. Entonces, ¿qué sería ese obispo ahorita enterándose que el demonio es el que nos está facilitando este espacio y que por medio del demonio hacemos eucaristías virtuales y estamos evangelizando? Entonces hay que ir no con la actitud de demonizar, sino con la actitud de acompañar. Cuando yo camino, propongo, no impongo. Mire las claves del acompañamiento. Cuando yo camino y acompaño al otro, propongo, no impongo. A veces el mundo adulto nosotros queremos imponer. Cuando yo camino, escucho, no hablo, que es distinto, ¿no? Proponer, acompañar. Cuando yo camino, confronto, no ofendo, porque a veces nosotros vamos es con la actitud de juzgar, ¿no? De juzgar, de acabar al otro. Entonces se trata de acompañar en una absolutización libertaria, en un talante existencial. Estas diapositivas las pueden encontrar en la página de CIER, entonces no se preocupen por anotar todo, ¿no? Porque mire lo que pasa con los niños y jóvenes de hoy. Los niños y jóvenes ya no escriben en el cuaderno. Los niños y jóvenes guardan la imagen, los niños y jóvenes guardan la palabra. En cambio, nosotros generalmente copiamos y esto al final se elimina, ¿no? Uno copia en un cuaderno y al final de año botan el cuaderno. Entonces uno dice, ¿para qué? Sí, por eso, incluso, ¿cómo aprendíamos nosotros? Es que el tema de los jóvenes me gusta hablarlo mucho, sino que últimamente hablo más de educación que de juventud. ¿Cómo aprendíamos nosotros? De manera repetitiva. Ustedes se acuerdan cuando yo estudiaba y nos ponían a aprender de memoria un libro para pasar una materia, me acuerdo que mi mamá nos hacía repetir 10 veces en hojas en blanco las preguntas para que uno se quedara. Los niños y jóvenes no aprenden hoy por repetición. La repetición para ellos no es aprendizaje. Sigmund Bauman antes de morir escribía que de nada sirve enseñarle contenidos que no van a servir para el otro. Entonces fue interesante porque el rosario es repetitivo. Entonces significa que el rosario para los niños es aburrido. No estoy diciendo que el rosario sea malo. ¿Sí me hago entender? El rosario para el niño es repetitivo, entonces no coincide con las formas de aprendizaje de él. Entonces nos toca buscar nuevas formas para enamorarlos con el rosario. ¿Sí me hago entender? Al terminar una escena, cantar una canción, al terminar una escena, hacer una oración de petición, porque cuando él repite demasiado se aburre. ¿Cómo será que hasta las clases han cambiado? Ya la neurociencia nos dice que uno solo pone 2 minutos más de la edad que uno tiene. Entonces, no sé cuánto promedio de edad tengamos nosotros acá, ¿no? Póngale que aquí en el grupo de profesores que estamos aquí tengamos un promedio de 40 años, todos, ¿no? Bueno, yo todavía no, 36, un promedio de 36, ¿no? La hermana se ve joven, la hermana abajo, el grupo de hermanas se ven jóvenes. Entonces, póngale que 40 tenemos. Solo vamos a poner atención 42 minutos. Después del minuto 42 empezamos a whatsappear. Después del minuto 42 empezamos a mirar al otro. Después del minuto 42 empezamos a hacer dibujos en el cuaderno. Y entonces, ¿qué significa? Que la atención ha cambiado. Incluso en la homilía. En las homilías antes, pues una homilía podía durar 15 minutos. Hoy el Papa Francisco dice que por mucho una homilía a 5. Y si es con niños de preescolar, 3, porque el niño no va a poner atención. Entonces esto nos obliga a replantear la forma en que acompañamos, en que escuchamos y en que tratamos nosotros. Y nuestros niños son hijos de la soledad, porque hay crisis de la institución familiar, ya son pocos miembros, son hijos únicos, una crisis cultural profunda y lo vemos todos los días en las noticias, nos acabamos, nos matamos, no importa la división, etcétera, sino... Y esto se manifiesta en una soledad emocional y afectiva. Cuando la familia no es una fuerte contención emocional, pues vamos a encontrar niños y jóvenes frágiles, niños y jóvenes sensibles, niños y jóvenes que se desaniman ante todo, niños y jóvenes con una escasa inteligencia emocional. Y esto nos obliga, y esto pasa también en los adultos. Cuando uno en la sala de profesor, uno dice, no, es que la hermana directora quiere más a esta profesora que a otro. Eso es falta de inteligencia emocional. Cuando uno en la parroquia, los catequistas le dicen, no, es que el padre habla más con ella que conmigo. Eso es crisis de inteligencia emocional, ¿no? Y esto nos obliga a acompañar todos estos procesos, porque la escuela, la parroquia tiene la tarea de conducir, guiar y acompañar. Y esto nos obliga a que estemos más adaptados a la alegría. El Papa Francisco insiste mucho
El Papa Francisco insiste mucho en la alegría. Nuestros niños y jóvenes están marcados por contextos de violencia. En la casa hay violencia, las noticias hay violencia, los papás actúan con violencia, las novelas son violentas, las noticias son violentas, y van a clase de religión, y en la clase de religión Dios ordenó a Abraham matar a su hijo. Entonces, a veces hasta nuestras clases de religión terminan siendo violentas, y entonces hace que la violencia esté permeando la vida del niño y del joven. Y nosotros, tanto en la parroquia y en la escuela, tenemos la tarea de mostrarle al niño que es posible ser distinto, y eso es marcado por la cara. Por eso el Papa Francisco insiste que la cara del evangelizador es muy importante, una cara de alegría, habla de sonreír. A veces uno llega a las parroquias y encuentra gente con cara de Viernes Santo, ¿sí? Mire, tuve la oportunidad hace 2 semanas, hace unas 2 semanas antes de Semana Santa, fui a Cartagena y quería entrar a la iglesia de Santo Domingo, y entonces ahí estaba un diácono en la puerta y yo iba entrando, y entonces me dijo, tiene que anotarse acá, tiene que escribir acá, solo puede entrar 1 minuto. No, a mí me desanimó, yo no quise ni entrar ya a la iglesia, porque terminamos dándole más. Sí, hay que cumplir las normas de bioseguridad, pero a veces nos volvemos tan ritualistas que no damos espacio para vivir. Y entonces el Papa Francisco nos dice, ojo con la gente que se vuelva tan dura, ojo con la gente que se vuelve tan reacia. Es necesario asumir una actitud de alegría, de bondad, de ternura, de cercanía, una actitud de gentileza. Y el buen cristiano debe tener buen humor, ¿no? El buen humor es que en una actividad de catequesis es posible echar un chiste, es posible echar una... Mire la diferencia en la época. En nuestra época, un alumno en clase echaba un chiste y lo sacaban de clase. No sé si ustedes se acuerdan que uno no tenía que estar en silencio. Ahora la neurociencia nos dice que en una clase de 1 hora uno debe echar un chiste cada 20 minutos para cambiar el ritmo y volver a motivar a los niños a todo. Entonces, eso significa la alegría, hablar de temas que a ellos les interesan. Cuando uno va a la parroquia a escuchar la homilía y el sacerdote llega y dice en la homilía, como pasó en la novela La Reina del Flow, todo el mundo, wow, el sacerdote escucha, ve la novela. Entonces, ¿por qué? Porque el Papa nos invita, hay que hablar de cosas que a ellos les interesan, a cosas que ellos vivan, a situaciones cotidianas de la vida, porque en una situación donde viven crisis de autoestima, la soledad, la falta de tacto, el abandono y el maltrato lesionan la propia estima. Y no solamente eso, el ambiente externo en el que viven nuestros niños. Es necesario, por eso, cuando uno ve a niños que se descuiden a sí mismos, intentos de hacerse daño, búsqueda desesperada de aprecio y de amor. No sé si ustedes se dan cuenta que uno ve en la escuela cómo los niños viven buscando afectos. Los niños de preescolar, la profesora termina siendo su papá o su mamá porque lo que no reciben en la casa lo buscan afuera. Pero también cuando un niño agrede al otro, el bullying también se manifiesta por falta precisamente de afecto y de cercanía que tienen nuestros niños y nuestros jóvenes, y que nos obligan a replantearnos, a mirar cómo hacemos. Por eso, desde muy pequeño es necesario generar estrategias de amor. El amor como un fenómeno biológico. Todo ser humano, el amor hace parte de la vida, pero también la vivencia de la naturaleza, el arte, que los niños pinten, expresen, el sentido del humor, perdón, la vivencia de una espiritualidad. Ojo, una espiritualidad. Nosotros a veces queremos que los niños sean religiosos, que aprendan las oraciones de memoria, que cumplan con todo lo que nosotros, pero nos olvidamos que para que el niño viva la religiosidad es necesario que fortalezca su espiritualidad. Podemos obligar al niño a que diga el Padre Nuestro, pero no a que crea. Y nuestra primera tarea es obligar para que el niño primero crea y luego lo que crea lo viva con radicalidad y con experiencia. En una sociedad donde hay ausencia de utopías, sueños a largo plazo, donde tenga la esperanza, esa esperanza que es tan difícil, ¿no? Toda la sociedad en la que vimos, donde estamos viviendo ahorita el internet, ¿no? Donde todos estamos en el fenómeno digital nos ha vuelto duros, agresivos, porque el fenómeno digital no nos permite darnos un abrazo, mirarnos a los ojos. Sí, hemos creado un hábitat digital donde todo está enmarcado. No sé si han visto la noticia del conejito que denuncia los intentos que se han hecho de jugar con los animales, pero también ayer me pasaron un meme que decía aplicaciones que hacen daño a los animales. Entonces ponían Zoom, Google Meet,
ponían WhatsApp. Todo esto también nos han hecho daño porque hemos creado todo un hábitat que nos encapsula y nos cierra a sí mismo. Por eso los niños y jóvenes necesitan experiencias de utopías, de sueños. El Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá decía que el derecho a soñar también es soñar es un derecho humano, ¿sí? Mientras que todos estamos enfocados en la búsqueda de soluciones inmediatas en medio de la pandemia, esta situación de incertidumbre, de soledad que estamos viviendo, es necesario hablar precisamente de las posibilidades. Todo es posible si nos cuidamos, todo es posible si nos esforzamos, todo es posible si estudiamos, si salimos adelante. La escuela y la parroquia tienen la tarea de comprender el presente para imaginar el futuro, donde aprendamos, donde todo lo encontremos como un aprendizaje, y es esa pedagogía del sentido que se vuelve tan fundamental hoy en día, una pedagogía del sentido que nos invita a encontrarle sentido a la vida, que nos invita a encontrarle sentido a lo que estamos viviendo y nos invita a reconocer que en la vida todo es un milagro, el milagro de levantarnos, el milagro de tener trabajo, el milagro de ver a nuestros familiares en medio de esta sensación de incertidumbre y fragilidad que vivimos, porque los niños son los más frágiles en medio de la pandemia. Son los más frágiles porque han muerto familiares, porque tuvieron que encerrarse, porque tuvieron, pero en medio de esta pandemia pues han aprendido a tener capacidad de aguante. ¿Sí? Sí, son muy frágiles nuestros niños, son muy frágiles, pero en medio de esto han aprendido esa capacidad de aguante, y que en medio de esta pandemia nosotros les demostremos que es posible soportar, pero es posible también mirar el futuro con esperanza. La esperanza es la que nos permite caminar, es la que nos permite en medio de las luchas, dice el Papa Francisco en Laudato Si, seguir adelante y poder mirar en unos niños que son cada vez más depresivos. Se les dificulta asumir compromisos definitivos, se les dificulta la incondicionalidad, o también se quiebran afectivamente rápidamente. Y entonces esto nos obliga a nosotros como escuela una pedagogía que sea gestual, simbólica. Nos exige asumir la ternura. Quizás en América Latina hablar de ternura es difícil porque somos una cultura muy machista, ¿no? Pero la ternura tiene que ver con la capacidad de mirar a los ojos, tiene que ver con la capacidad de mirar a los ojos y dar una respuesta apropiada, tiene que ver con la capacidad de ponerle la mano y decir sigamos adelante. Quien tiene más dificultades es el más frágil, por eso tenemos que acompañar. ¿Quién es el prójimo? El prójimo es el que más nos necesita, el prójimo es el que tenemos que mirar, y la homilía del buen pastor, ¿no? Se trata de ser pastores, no de acompañar a las 99 ovejas que están con nosotros, sino acompañar a las que se pierden, a los que están alejados, no para evangelizarlos, sino para acompañarlos, y que cuando uno los acompañe, ellos se den cuenta que vale la pena ser católico, ser cristiano, por el tacto, por la alegría, por la misericordia, por la bondad, por el buen humor que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque vivimos en una época muy individualista. Todo nos importa más es lo que vivimos. No sé si ustedes se acuerdan que cuando inició la pandemia todo el mundo iba y compraba papel higiénico. Entonces veíamos los carros con papel higiénico a morir. Entonces uno decía, pero es que estamos viviendo una pandemia, no vamos a sufrir crisis de estómago. Pero todo el mundo quería llevarse el papel higiénico para su casa. Eso refleja el individualismo en el que estamos, ¿no? Y ese individualismo nos vuelve incapaces de compadecernos, porque ya no lloramos ante el drama de los demás, nos cuesta entender al otro. Y entonces es preciso hablar y motivar a los niños para que la compasión, Buda decía la infinita compasión. El budismo habla de la infinita compasión, el cristianismo habla de la infinita misericordia, ¿sí? La capacidad de pasar, el Papa dice, de lo que yo pienso al corazón, y que nos motive a actuar, ¿no? De que nos motiva a actuar, ¿por qué? Porque es posible vivir los valores fraternos. El Papa habla en Fratelli Tutti, es descubrir la esencia fraterna, ¿sí? Y una pedagogía que nos lleva a estar más centrado en las personas que en la organización. A veces nos volvemos tan rígidos que nos olvidamos de las personas. A veces nos volvemos tan rígidos que nos importa más la norma que el ser humano. Y hoy en día tenemos la actitud de acompañar, pero sobre todo de motivar, para que nuestros niños y jóvenes vuelva a resplandecer ese carácter humano que nos identifica y ese carácter que nos lleva a ser cercanos. Escuchemos al Papa Francisco. Queridos jóvenes,
También Dios se fija en ustedes y los llama, y cuando lo hace, está mirando todo el amor que son capaces de ofrecer. Como la joven de Nazaret, pueden mejorar el mundo para dejar una huella que marque la historia, la de ustedes y la de muchos. La Iglesia y la sociedad los necesitan. Con sus planteos, con el coraje que tienen, con sus sueños e ideales, se caen los muros del inmovilismo y se abren caminos que nos llevan a un mundo mejor, más justo, menos cruel y más humano. En este camino los animo a que cultiven una relación de familiaridad y amistad con la Virgen Santa, que es nuestra madre. Háblenle como a madre. Con ella den gracias por el don precioso de la fe que han recibido de sus mayores. Y encomiéndele a ella toda su vida. Y entonces nos obliga precisamente en una crisis de ética que encontramos, porque para el niño y el joven es más importante verse o sentirse bien que lo ético. Tenemos que hacer una alfabetización ética que nos lleva a involucrar el corazón para saber actuar en medio del desconcierto ético. Un desconcierto ético dado por los medios de comunicación, la sobreabundancia de la información, un desconcierto ético donde nos transmiten tanta sobreinformación y a veces no cierta. Y esto nos obliga de una u otra manera a hablar de moral, nos obliga a hablar de valores. Una auténtica evangelización tiene que ver con una auténtica vivencia de valores, de unos valores que tienen que ver, los valores del evangelio son los mismos valores de la ética, que nos enseña a hablar de cercanía, de misericordia, de bondad, ¿sí? Cuando Jesús murió, los discípulos estaban asustados y se escondieron, pero cuando empezaron a reflexionar lo que habían vivido con Jesús, se dieron cuenta esencialmente que solo tan humano podía haberlo sido Dios, y esa es la gran tarea que tenemos que serlo nosotros, volver a potenciar una humanidad, y eso es una alfabetización humana, a potenciar aquello que nos hace humanos, la cercanía, la bondad, que lo estoy repitiendo mucho para que, dicen que si uno repite un chisme 3 veces se convierte en una verdad, entonces para que podamos nosotros como tal encontrar esto y tal. La formación debe ir acompañada de esa formación ética, que los niños y jóvenes puedan experimentar que cuanto aprenden, que lo que le damos nosotros es importante. Preguntan, por ejemplo, ¿dónde pueden conseguir estos videos del Papa? En el YouTube de CIEC. Cada semana hacemos videos del Papa. Es impresionante los videos que tenemos. Ustedes entren al YouTube de CIEC y pueden descargar los videos en la página de la Confederación www.ciec.edu.co. En una sociedad que nos enseña a consumir, un consumo sobreexagerado. Y ahí se viene ¿qué pasa? Los padres de familia al ver que poco tiempo le dedican a los niños y jóvenes, entonces lo que hacen es darles cosas materiales, y entonces el consumo se ha vuelto característico. Los niños hay una maquinaria publicista dedicada a los jóvenes, y este consumismo a veces hacen que los convertamos en seres domesticados o inofensivos, y nos obliga a acompañar a los niños, nos obligan precisamente a cambiar el síndrome del niño rico que a veces viven en muchas de las familias, les dan muchos bienes materiales, pero son niños que viven solos, que están insatisfechos, niños que están viviendo unas situaciones terribles. Por eso nosotros debemos hablar de una evangelización que de una u otra manera nos enseñe a mirar que no es solo consumir lo que está de moda, sino nos enseña el consumo sobrio. Tenemos que consumir para estar aquí. Yo tengo que usar una chaqueta, tengo que tener un pantalón, tengo que comer, pero también tener que, si yo compro algo, dar a alguien que lo necesita. Si yo hago el almuerzo, pues que solo lo que cocine en la mañana nos sirva para la noche, para evitar tanto. Ahí juega un papel la casa común, ¿no? A mí me fascina hablar mucho del cuidado de la casa común, porque no es solamente cuidar la tierra en sentido general, sino también significa cuidar la Pachamama
Pachamama y vivir todo lo que nosotros estamos viviendo. La Pachamama era como los indígenas llamaban a la tierra porque nos da lo necesario. En una sociedad donde se vive la erotización y crisis de roles sexuales, nuestros niños y jóvenes desde pequeñitos sufren sobreabundancia de información. Entonces, nosotros cuando llega, voy a decir una improperio, me perdonarán, no me volverán a invitar el padre y la hermana, no, mentira, pero uno cuando llegaba a la primera comunión, uno llegaba santo, casto y puro y obediente. Y hoy los niños y jóvenes llegan a la primera comunión y saben más de sexualidad que nosotros a la edad que tenemos, ¿sí? Nosotros en la primera comunión éramos santitos, íbamos y comulgábamos. Ahorita los niños ya saben mucha información, tienen sobreabundancia de información sexual y entonces como faltan en las familias los patrones de comportamiento. Recuerden que el 60% de los hogares viven solos, recuerden que el 60% están, entonces es necesario acompañar, es necesario vivir todas estas situaciones y acompañarla donde hay tal erotización que nos obliga de una u otra manera a acompañar estas situaciones, que nos obliga de otra manera a mirar todas las situaciones, no con el ánimo de juzgar, sino con el ánimo de acompañar, de que las relaciones deben ser sanas y constructivas, de que las relaciones nos permiten encontrarnos con los otros, de que los niños y jóvenes pueden asumir una actitud crítica ante los medios de comunicación, una actitud que les permite a ellos asumir lo bueno, pero también confrontar lo malo. Por eso nosotros tenemos una tarea que hacer, que es la tarea que nos invita primero a acompañar, segundo, no a juzgar, sino a darle herramientas para que puedan vivir. Por eso, más adelante vamos a ver que la escuela, la parroquia deben ser un medio existencial, que les dé herramientas para vivir en un mundo que es competitivo, en un mundo que es agresivo, que es hipersexualizado, en un mundo que es agresivo, donde vamos perdiendo, en una sociedad que nos obliga a ser cada vez más libertario, donde lo importante es la libertad, vivir, hacer lo que se me da la gana a nuestros niños y jóvenes, y entonces de una u otra manera es necesario también desde pequeño dar límites. La libertad empieza cuando termina cuando empieza la del otro. No es hacer lo que me da la gana, sino poder acompañar, sino poder respetar, y ahí juega mucho la pedagogía del encuentro y no la del descarte, ¿no? En una sociedad que nos enseña a descartar al otro, a las personas, las situaciones, que nos enseña a descartar todo, que nos obliga a acompañar y donde se ha perdido el sentido de autoridad. La autoridad ya no está dada por el puesto en nuestros niños y jóvenes, sino está más bien, la autoridad está más bien es por el testimonio que nosotros estemos dando. En nuestra época, la autoridad la da al puesto, ¿no? ¿Se acuerda que uno veía al coordinador en el colegio y uno salía corriendo a sentarse? Ahora es al revés, el coordinador y el maestro salen corriendo cuando vienen los muchachos. ¿Por qué? Porque la autoridad está dada por el testimonio que nosotros demos, pero también es necesario involucrar aquí una actitud crítica que confronte las actitudes, que confronte las acciones y que nos obliga sobre todo a asumir riesgos en lo que nosotros hacemos, a permitir asumir esa actitud frente a los medios, pero también a acompañar todo lo que significa lectura de la información. Nosotros tenemos la tarea de que la información, conocimiento y sabiduría, todo lo de los medios de comunicación es información y a veces sufrimos de sobreinformación. Hay que llevar a que sea auténtico conocimiento, pero la sabiduría es la crítica que yo le hago, ¿no? No todo lo que dicen los medios es cierto ni es verdadero. Es necesario asumir una actitud que confronte lo que nos dicen y que también analicemos si nos sirve o no para la vida. Y por último, lo laico como talante existencial. Hay una tendencia a lo sensible, a lo rápido, a lo cómodo, hay una tendencia a lo permisivo, ¿sí? Y entonces esto nos obliga también nosotros en medio de esto a ofrecer experiencias que no sean superficiales. Nuestras experiencias educativas y de catequesis en las parroquias deben ser experiencias que toquen la vida. Recuerden, el Papa ha insistido que para llegarle a los niños hay que tener una idea. Una idea es una frase, no hablar tanto, un sentimiento y una imagen, porque nuestros niños y jóvenes son de pocas palabras, no son de tanto contenido.
una emoción, un sentimiento. Nuestros niños y jóvenes son netamente emocionales y nos obliga a asumir. Pero una imagen es porque los niños y jóvenes se basan en la imagen. Para ellos es importante la imagen, el color, el sentido, ¿no? Que nos obliga a potenciar. Por eso romper el cómodo criterio del pastoral del siempre se ha hecho así. Es la invitación a que nos tenemos que renovar en las catequesis, en los colegios. Tenemos que asumir una actitud mucho audaz, creativa y esperanzadora, ¿sí? Más allá de adquirir conocimiento, se trata de que el conocimiento toque la vida. Mire lo que pasaba en la escuela. Nos enfocamos mucho en que los niños aprendieran que era una pandemia. Los niños saben que existió una pandemia en 1920 en España, pero no saben cómo vivir en ella. O sea, aprendieron el concepto, pero no la habilidad ni la competencia. Hoy se trata, y entonces, ¿qué resolvimos nosotros? Volvimos a una práctica de la Edad Media, la cuarentena, cuando cerraban los pueblos. Entonces, de lo que se trata no es de enseñar el concepto, sino cómo podemos ese concepto vivirlo en contextos determinados. Hoy en día la gente dice, ay, pero no podemos dar catequesis virtual, no podemos hablar, sí, vida espiritual en la sociedad digital, sí se puede. Para eso tenemos que asumir la actitud desafiante de hacer cosas nuevas y cosas distintas. Por eso, para ir dando las conclusiones, nosotros debemos romper el cómodo criterio existencial, ético y social. Que los niños puedan darles las herramientas para que puedan llevar adelante sus proyectos de vida, darle la oportunidad de formarlos en competencias, habilidades, herramientas, ¿sí? Lo que yo aprendo hoy no me va a servir para el mañana, ¿sí? Y permitirnos replantear, por ejemplo, en la escuela, les enseñamos a los niños los nombres de los ríos, pero no a que cuiden el agua. Les enseñamos a los niños los nombres de las capitales, pero no a que descubran que ahí viven seres humanos, ¿sí? Les enseñamos a los niños los números, pero no a que las cuentas son exactas y que no hay que manipularlas. Y entonces esto nos obliga a que todo conocimiento debe tocar la vida, pero es esencial que en este conocimiento debe ser un lugar donde hayan maestros sabios cuya cotidianidad y proyección encarnen un modelo de vida deseable. Nosotros tenemos que encarnar un modelo de vida deseable para ahorrarle a los niños algo de sufrimiento, contándoles nuestras experiencias. Es lo que el Papa habla de la memoria. Nosotros tenemos que ser la memoria, ¿sí? Pero también dejarlos experimentar para que aprendan, ¿sí? Para que reconozcan que en la vida todo es producto del camino realizado y de la experiencia. Escuchemos al Papa. Cari giovani, uniti in preghiera da luoghi così lontani, voi siete una profezia di pace e di riconciliazione per l'intera umanità. Non mi stancherò mai di ripeterlo. Non innalzate muri, costruite ponti. Non innalzate muri, costruite ponti. Unite le sponde degli oceani che vi separano con l'entusiasmo, la determinazione e l'amore di cui siete capaci. Insegnate agli adulti, il cui cuore si è spesso indurito, a scegliere l'entrata del dialogo e dalla concordia per consegnare ai loro figli e ai loro nipoti un mondo più bello e più degno di uomo. Y entonces, mire, el Papa Francisco insiste en no construir muros. Nosotros a veces construimos muros por ideas, prejuicios, por tradicionalismo. La tradición no es mala, es el tradicionalismo lo que es malo. ¿Sí? En la escuela católica dicen los colegios católicos son tradicionalistas, eso sí es malo, pero lo que nos hace innovadores es la tradición, porque en la tradición la escuela católica ha sido la más innovadora. ¿Sí? Hay un libro que habla de los fundadores de congregaciones religiosas y fueron innovadores en su tiempo, todos, pero el tradicionalismo sí. Por ejemplo, fui a un colegio y me dijeron, no, es que en este salón tienen que estar en silencio una hora. Ahorita es imposible que un niño esté en silencio. Es que la madre fundadora hace 500 años decía que tenían que estar en silencio. Sí, pero la madre fundadora escribió para hace 500 años, no para ahora.
¿no? E incluso, por ejemplo, en la Arquidiócesis de Bogotá tuve la oportunidad de ir y entonces veía a todos los arzobispos de la Arquidiócesis de Bogotá y todos los arzobispos con cara seria y uno decía, uy, pero están bravos. Y entonces uno ve al último del Papa y el Papa así sonriendo. Mire lo que cambia el contexto. Ya ahora no es tener cara bravo, ahora es sonreír. Y entonces eso nos obliga de una u otra manera a cambiar los contextos y las respuestas que estamos dando. Como dice el Papa, no nos desalentemos ante las dificultades que presenta el desafío educativo. Educar no es una profesión, sino una actitud, es un modo de ser. Para educar es necesario salir de uno mismo y estar en medio de los jóvenes, acompañarles en sus etapas de crecimiento, ponernos a su lado, darles esperanza, optimismo en este camino, enseñarles a ver la belleza y la bondad de la creación y del hombre que conserva siempre la impronta del Creador, pero sobre todo seamos testigos con nuestra vida de aquello que intentamos transmitir. Sobre todo un educador con sus palabras transmite conocimientos, valores, pero será incisivo en los muchachos si las palabras van acompañadas con su testimonio, con su coherencia de vida. Sin coherencia no es posible educar. Todos somos educadores, este campo no se delega. Por eso es importante la colaboración, parroquia, escuela, que todos trabajemos juntos. El colegio puede y debe ser un catalizador, o la parroquia debe ser un lugar de encuentro, de convergencia de todos, cuyo único desafío es formar, ayudar a crecer como personas maduras, sencillas, competentes y honestas, que sepan amar con fidelidad, que sepan vivir la vida como respuesta a la vocación de Dios y la futura profesión como respuesta a la vida. Este es el trabajo que nos invita el Papa Francisco y es la invitación de una u otra manera que todos tenemos, ¿no? Es la invitación a acompañar, es la invitación a caminar, es la invitación a tocar el corazón de nuestros niños y jóvenes sobre todo, pero también llegarles a ellos para que sean buenos seres humanos y excelentes personas. Muchas gracias. Óscar, gracias a ti por tan excelente elocuencia y sobre todo la pasión con que nos transmites esto que tú sabes y esto que también anima nuestro quehacer educativo y apostólico. Tú iniciabas diciendo acompañar en lo humano, humanizando. ¿Cómo? Pues estando atentos a la música que escuchan, a la moda que los mueve y a la búsqueda de los héroes, de los niños. Esto tan importante que decías, si cogen esto, me doy por satisfecho. Yo creo que sí lo hemos cogido, lo hemos acogido y esto pues nos dará pie y nos anima a todos los que hemos estado participando a saber acompañar desde estos 10 desafíos que tú nos presentabas. Así que muchas gracias en nombre de los catequistas, de los docentes que han estado conectados, los que más adelante pues no te van a escuchar y a seguir por diferido. Así que mil gracias por tu espacio para con nuestra diócesis Sonsón Río Negro en estas dos delegaciones, la pastoral educativa y catequética. Le doy la palabra al padre Hugo. Muy bien, bueno, gracias hermana Claudia y uniéndome a lo que acabo de decir la hermana Claudia, Óscar, muchas gracias nuevamente, ¿verdad? Ratificar nuestro agradecimiento en nombre de la diócesis. Creo que tenemos unas ideas más concretas, más reales y sobre todo unos retos que tenemos que asumir primero como educadores, como catequistas, y creo que es fundamental aterrizar la realidad de nuestra misión evangelizadora. Creo que partir de la persona, estar con la persona y ser sensibles frente a las realidades de las demás personas nos hacen verdaderamente catequistas, educadores y descubrir nuestra misión como cristianos que somos. Así que, Óscar, a usted muchas gracias, ¿verdad? De corazón. Seguro que vamos a seguir encontrándonos, seguro que sí, y espero que presencialmente podamos tener posiblemente un encuentro también con los docentes de nuestra región, que creo que será muy importante. Y bueno, quedar como atento también ya a algunas otras cosas. De manera especial agradecerles. Yo quisiera antes de terminar darles algunas indicaciones. Lo primero, como sé que hay muchas parroquias y todo, y no lo hicimos durante el encuentro, pero sí quisiera escuchar el saludo de las parroquias, al menos de los que están como de los colegios o de las parroquias. Un saludito, hola, aquí estamos. Pero antes de ello, antes de abrir las cámaras, sí quisiera nuevamente agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su presencia, por su aporte, por su aprendizaje, porque todos los días tenemos que aprender, los educadores, los catequistas, como iglesia. Unido a eso, recordarles que vamos a tener, este fue nuestro primer encuentro
Para el 11 de agosto, de mediante, tendremos el segundo taller o encuentro. También, si Dios nos permite, nos da la vida, pues sería con Oscar, ¿cierto, Oscar? ¿Contamos contigo para esa fecha? Vale, para decir, la hermana se encarga de eso. Ah, sí. Yo me despido, tengo que asumir otro compromiso, invitarlos a que pueden visitar la página www.ciet.edu.co, ahí están las diapositivas, están los videos, sacamos libros, todo es gratuito para el servicio de la Escuela Católica del Continente, entonces pueden entrar y lo pueden utilizar. Muchas gracias, yo me despido porque tengo otra reunión ahorita en 15 minutos, voy a prepararla. Gracias por todo y a cuidarnos, Gracias. ¿no? Gracias, Oscar, bendiciones, se cuida. Gracias, bendiciones. Muy bien. Bueno, entonces les decía, sí necesitamos, ahora vamos a poner la cámara. El próximo encuentro sería para el 11 de agosto y yo creo que un tema que ahora nos habló precisamente Oscar sobre el tema de un debate que se está dando ahora es que nos quieren, digamos, entre comillas, quieren meterse en el tema de educación religiosa, de decir de que no es obligatoria, pues por ahí quieren apuntar, va a haber precisamente un conversatorio, un trabajo sobre ello. Creo que tenemos que estar muy al tanto de ello y saber pues diferenciar una cosa de la otra. Así que a la hermana Claudia, por su disposición, por su trabajo, agradecerle porque es un trabajo de equipo, es un trabajo de la diócesis, pero un trabajo de las delegaciones. Y a ustedes, queridos catequistas, queridos profesores, muchas gracias. Les voy a invitar para que abramos la cámara y decimos, hola de la parroquia tal, catequista, profesor, educador, y así vamos terminando el encuentro. Mire, son las 11, somos muy cumplidos, no nos gusta pasar más de una hora, hora y cuarto, terminamos y es mejor quedar contentos y motivados y de pronto decir, ay, otra vez, la idea es que esto lo podamos replicar, ¿sí? Hola, buenos días. Yo soy catequista y soy de la parroquia La Sagrada Familia de la Vereda Los Pinos. Muchas gracias por la conferencia, muy importante. Gracias. Muy buenos días. Buenos días, soy Bárbara de la parroquia de la Santísima Trinidad de Río Negro y soy catequista. Muchas gracias, muy importante la conferencia, muchas gracias. Muy buenos días, soy Carmen Sarveláez Valencia, catequista de la Vereda Santa Bárbara del proyecto parroquial Sector Norte. Además, soy docente en una institución educativa acá en Río Negro, en el José María Córdoba. Para esto le pido el favor al padre y a la hermana que Río Negro, como sabemos que otro régimen, porque es descentralizado, qué bueno entonces que se nos envíen las invitaciones a nuestros rectores para que así nos den permiso. Muchas gracias, excelente formación. Ok, claro que sí, Carmenza. Buenos días, mi nombre es María Teresa Trujillo, de la Candelaria, estoy con Sofía, que es otra catequista. Muchas gracias por la invitación, excelente. Buenos días, mi nombre es Isabel Navarro, soy catequista de la Capilla Cristo Rey. Excelente, muy motivador este encuentro. Buenos días, soy Silvia Orozco, catequista de la Parroquia del Espíritu Santo. Muchas gracias por este encuentro de aprendizaje, de crecimiento espiritual que tanto necesitamos y crecimiento también en el conocimiento de las nuevas herramientas para los niños. Muchas gracias. Amén. Buenos días, soy María Josefina Gallego Valencia, de la Proparroquia María Reina. Excelente encuentro. Buenos días para todos. Mi nombre es Tatiana Echeverry, soy docente en el área de ética y religión en el Colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana en Marinilla y soy la catequista que acompaña los procesos presacramentales del colegio. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre hemos recibido con mucho amor todas las invitaciones que nos han hecho por parte de la pastoral y esperamos seguir participando. Gracias. Hola, muy buenos días. Yo soy Jessica, yo soy docente del Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, la padre. Yo soy muy habladora, la verdad.
Pero bueno, quería de verdad agradecerles enormemente porque yo me preocupo mucho por el quehacer pastoral y evangelizador, y específicamente ahora en este espacio con los adolescentes, con los niños y con los con niños jóvenes y adolescentes. Y de verdad que concuerdo muchísimo con lo que dice, con lo que nos expuso ahora este joven, no recuerdo el nombre, qué pena, con Oscar, y realmente me cuestiona muchísimo y creo que nos enfrenta a nuevos retos, ¿cierto? Que ya los veníamos viendo hace mucho tiempo. Y el diagnóstico, porque yo lo veo así, que nos presentó, como les digo, se presenta como un reto. Ahora la tarea es ahora la tarea de cierta manera es el cómo. Y yo quisiera pues como de una u otra manera, ahora que estamos pues como un grupo de catequistas que específicamente trabajamos con este tipo de población, pues que rico padre, no sé si pensarlo en algún momento, como generar una serie de recursos y materiales que realmente nosotros veamos que después de que se pudo trabajar con estos jóvenes nos puedan servir a nosotros de apoyo para enriquecer nuestras catequesis. Y así como lo decía pues como Oscar, que no fuera una cuestión tan teórica, sino que fuera una cosa pues como un aspecto más experiencial y más vivencial. Yo creo que como diócesis es un reto que nosotros tenemos en estos momentos, porque definitivamente, vamos a hablarlo entre comillas, hay mucha competencia, hay demasiadas cuestiones que se le enfrentan día a día a los adolescentes, y obvio, pues si se lo presentan a uno, pero claro, son etapas y contextos en los que ellos están viviendo. Entonces mi propuesta sería, padre, primero agradecerle, y segundo, qué rico que nos diéramos como esa tarea de definitivamente como crear recursos pedagógicos que llevaran a un nuevo encuentro como con Jesús desde todo este panorama que nos están presentando en estos momentos, que vemos en estos momentos. Y de verdad que muy, muy, muy satisfecha con la capacitación. Muchísimas gracias. Sí, Jessica, bueno, estamos para ir mirando la situación, y creo que el primer cómo lo tenemos que empezar a dar nosotros en el campo en que estamos. O sea, como es una cuestión diversificada, pues quien está en colegio, quien está en la parroquia, quien trabaja con niños y con jóvenes, buscar un poco, pero claro, creo que hay unos retos que son importantes y que tienen que asumir de acuerdo a la realidad y los contextos en los que estamos. Yo también en el colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, un saludo de fraterno para cada uno de ustedes. Hago equipo de pastoral con Jessica, soy la hermana Lidia Gabriela. Estamos pues allí también para de verdad hacer crecer la fe y la esperanza en cada uno de los niños y jóvenes. Estos elementos de un aporte supremamente positivo para saber en qué contexto educamos hoy, ¿cierto? En qué contexto y dónde estamos parados, para ver de qué manera hacemos que se potencialice pues esta reflexión, y también pues puede entregar elementos mejores y más oportunos en este tiempo donde la esperanza está como ahí tambaleando, y que podamos ser agentes de pastoral que llevemos a la esperanza, a una fe, y que todo se consolide sobre todo en experiencia de vida. Dios le pague, Padre. Gracias, hermana Lidia. Hermana. Los bendiga. Bueno, algunos otros digan chao, me dicen muy bien. Tenemos hasta las 11:15 para Hola. Hola. Hola a todos. Mi nombre es Diana María Sánchez, de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria de Guarni. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Melanie, estoy empezando el proceso este año como catequista en la parroquia del Divino Niño en La Ceja. Dios la bendiga, Melanie. Gracias. Muchas gracias, a usted también. Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandra Rendón y también hago parte del equipo de pastoral del Colegio de Monseñor. Sí, sigue grabando, ¿no? Muy buenos días, mi nombre es Cruz Elena, soy catequista del proyecto Parroquia María Reina y me encuentro muy feliz de haber podido escuchar estas lindas enseñanzas. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Luz Amparo, catequista de la Catedral San Nicolás. Muchas gracias. Buenos días para todos, mi nombre es Angie Bedoya, de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Muy contenta de participar en este encuentro y espero que sean muchos más, porque la verdad sí necesitamos mucha formación. Muchas gracias. Buenos días,
Mi nombre es Gladys Arcila, pertenezco a la parroquia San Juan Pablo de Marinilla. Muchas gracias por la invitación, muy interesante para nosotros, pues los catequistas, donde puede uno como que mirar el enfoque que uno debe darle a los jóvenes. Muy buenos días, yo soy San Juan Bosco y como todos ya lo han dicho, creo que estos espacios son súper importantes para que nosotros podamos compartir el espíritu a los niños, entonces quedo muy agradecida por este espacio y ojalá pues puedan efectuarse como más. Gracias, Diana. Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Mario Gallego Villegas, soy docente en las áreas de filosofía y educación religiosa en el Colegio Coredice de Río Negro. Muy agradecido con el padre Hugo, con la hermana, con la delegación en general, por estos espacios de formación que nos actualizan en los contenidos y en los métodos que debemos implementar para continuar educando a nuestros niños y jóvenes. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Buenos días, soy la hermana María del Carmen del Centro Educativo Dominique aquí en La Ceja. Muchas gracias por tan excelente formación, muy interesante para cada uno de nosotros y ver cómo podemos llegar de una nueva forma a los niños y a los jóvenes. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Jaime Chacón, docente de la Institución Educativa San Antonio y estoy también colaborando en la parroquia San Antonio con catequesis de confirmación. Excelente estos espacios, esperemos que sigamos creciendo y como decía Jessica, que creo que es de la UCO, crear un equipo bien interesante más adelante donde podamos hablar de estos temas y crear contenido, que es lo que más también me apasiona, crear contenidos y muy seguramente con el liderazgo del padre lo vamos a hacer. Un abrazo fraterno a todos. Gracias, Jaime. Buenos días, mi nombre es Licinia Sierra, soy catequista en la catedral y de verdad que les agradezco muchísimo la formación y todas esas herramientas que nos brindan para poder seguir trabajando con nuestros jóvenes y niños. Muy bien, bueno, yo creo que ya hemos recogido el sentir de todos, dando como culminación a nuestro encuentro. Bueno, ratifico los agradecimientos, la motivación, la invitación. Sepan que desde nuestra diócesis y sobre todo desde nuestra delegación. Buenos días, mi nombre es Dilia, de la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá, Santuario Antioquia. Muchas gracias, Dilia. Okay. Bueno, vamos a ir terminando porque igual ustedes tienen obligaciones, nosotros también. Vuelvo a decir a lo que está haciendo anterior, agradecerles a todos por su tiempo, por su espacio que es muy valioso. Siempre desde la delegación vamos a estar, desde la delegación tanto de educación como de catequesis, estamos tratando de innovar, de acompañar, de estar ahí. Sabemos que la pandemia es una limitación, pero también es una oportunidad que nos lleva precisamente a reflexionar en torno a los retos que tenemos desde la evangelización. Trabajo con niños, con jóvenes, son retos, pero se asumen desde nuestras convicciones y sobre todo se asume la visión que tenemos como cristianos, como personas y como iglesia. Es muy significativo y bueno, este va a ser el primero, el segundo es en agosto y seguro que abordaremos más adelante unos talleres muy importantes también para seguir trabajando y fortaleciendo precisamente nuestro servicio en la iglesia y bueno, lo que tenemos localizado. Así que, la hermana Claudia, agradecerle por su liderazgo, por su acompañamiento, por ese trabajo que tenemos tan mancomunado, que es un signo muy claro de unidad y trabajo. Agradecerle a ella, a ustedes, a todos, profesores, catequistas, hermanas, a todos los que estamos acá. Sépanlo que estamos aquí para ayudarnos, para acompañarnos. Así que a todos les deseamos un feliz día en el Señor, que Dios los bendiga mucho. No recuerden, por favor, inscribirse, por favor, en el link que mandamos, porque eso nos sirve para próximos encuentros, poder invitarles, aunque siempre mandamos a las parroquias invitaciones. Si no les llega, reclámenle a sus párrocos o a los padres encargados de pastoral educativa o de catequesis, porque la hermana y yo damos fe. Todo lo mandamos a las parroquias. Eso sí tengan lo seguro ustedes, para que de pronto no digan que no llega. Siempre llega, siempre lo mandamos, pero qué bueno que haya esa comunicación. ¿Sí? Bueno, un abrazo, un feliz día para todos, mi bendición. Gracias. Nos encomendamos sus oraciones. Un feliz día para todos. ¿Eh? Gracias a todos. Gracias. Gracias, Padre Hugo. Gracias. Muchísimas gracias. Feliz día para todos. Igual. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Feliz día. Hasta luego, muchas gracias. Chao, gracias.